Hola a todos, querida comunidad Mundo Manantial, tercer vídeo y esta vez será también en formato entrevista. En esta ocasión, las preguntitas van dirigidas para Sergio. Este vídeo lo hemos titulado Espiritualidad en la consulta. Nos parece un tema bastante importante y vamos allá con las preguntas. Olé, ¿Preparado? estoy nervioso. Sí. Bueno, Sergio, ¿qué entendemos por espiritualidad y cómo encaja este concepto en la ciencia y concretamente en la medicina integrativa que tú practicas? Wow, empezamos fuerte, ¿eh? Mm. Gracias ahí. Bueno, vamos a ver, tema espiritualidad es un tema tremendamente subjetivo porque hoy en día pertenece al mundo de las creencias. Ayer lo hablaba con una persona, estábamos en la feria de Sevilla y estábamos un poco tratando el tema de las religiones y cómo la religión se separó de la ciencia y eso impregna la ciencia médica actual. Ya me dijo, pero si religiones ha habido toda la vida. Esa respuesta es cierta, pero le falta un matiz, y es que las religiones de antes tenían muy en cuenta el papel del espíritu, digamos, como una parte anatómica del ser humano. Queda un poco facilongo decirlo así, pero es que no entendemos que somos un espíritu con un cuerpo, sino que estamos entendiendo hoy en día, y la medicina moderna así lo entiende, que somos un cuerpo, punto. Lo de antes del nacimiento y lo de después del nacimiento, eso queda en terreno de las creencias. Hay quien dice que no hay nada después de la muerte, que antes del nacimiento tampoco había nada. Incluso se pone en tela de juicio el tema del alma. No hace poco, no hace mucho, hablamos también con una persona que dice, yo no sé si tengo un alma y si tú tienes un alma y cuando no se muere se acabó. Esto se va al crematorio o al entierro y no hay nada más. Entonces, es un tema que tiene que partir de la experiencia y necesariamente es la experiencia individual. Cada uno entiende lo que entiende y eso le da este toque de dificultad a hablar de la espiritualidad en las consultas. Dentro de la medicina que yo practico, me he atrevido a llamarme médico integrativo holístico porque entiendo desde mi propia experiencia que nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana y que un poco el reto de esta vida es aprender a descubrir eso precisamente. Es como si encarnar en un cuerpo físico supone meterte en un laberinto oscuro del cual en algún momento el reto es salir. Y quien sale, digamos que consigue el cum laude a la hora de doctorarse, y quien no sale, pues a lo mejor se queda a medio camino en el laberinto y luego viene, si quiere, a seguir intentando descubrir esa parte llamada espiritual. Entonces, en la consulta no, nadie me dice, es que usted es muy cardiológico cuando habla. Claro, si soy cardiólogo, estoy todo el rato hablando del corazón en mis consultas. Porque alguien me dice, es que tú eres muy espiritual en las consultas, precisamente porque estamos en ese momento de la evolución de la raza humana en que el espíritu no ha sido incorporado como una parte anatómica de mí. La parte primordial de cada uno de nosotros es su espíritu. Y estamos en ese proceso de descubrimiento y yo en las consultas intento que la persona se lleve por lo menos un primer toque de atención o un segundo, o mucha gente ya viene con esos deberes, digamos, hechos y con esa experiencia también entendida, pero componer cuerpo y espíritu en una misma unidad y desde ahí buscar el proceso de sanación del cuerpo físico a través de biodescodificación, de meditación, de tai chi, de tantas herramientas que pertenecen a eso que llamamos terapias mente-cuerpo. Qué interesante. Pues como la medicina integrativa entiende esto, los cuatro cuerpos, ¿no? Versus medicina alopática, que entiende nada más que el cuerpo físico, pues ¿nos puedes explicar un poquito estos cuatro cuerpos, cómo se relacionan con el espíritu? Hay un libro muy útil para esto que se llama El cuerpo sutil. Es uno de mis libros de cabecera cuando yo empecé el camino este hacia la medicina integrativa alopática. Pues fue un libro en el que empecé a encontrar términos como chakras, como nadires o nádires, como meridianos de acupuntura, para poder entender esos enfoques energéticos de terapias tan ancestrales, de conceptos chamánicos incluso.
pues no es sencillo para un médico moderno que nunca en la carrera le han hablado de esa parte anatómica de lo energético. Entonces, en ese libro se describen los 4 cuerpos que realmente tenemos cuando estamos encarnados. El cuerpo físico, que es el cuerpo de las células, lo que todos conocemos y que hoy en día, gracias a los avances de la ciencia en la cuántica y en la física, sabemos que las células están compuestas de partículas que llamamos átomos y ya vamos por las partículas subatómicas y al final vamos entendiendo que al final la materia es luz, que las partículas subatómicas son luz y que viene a corroborar un poco lo que dice el libro El Kybalión de que el universo es mental, la materia también es mental. La materia es información en forma de luz. Ese cuerpo físico, que es el que los ojos del cuerpo perciben como cabeza, ojos, boca, hombros, etcétera, está unido al cuerpo energético. Podríamos decir, es aquel que se encarga de darle actividad coherente al cuerpo físico. Cuando la persona fallece, el cadáver tiene la mayoría de sus células vivas aún. De hecho, se sabe que a los cadáveres les crece el pelo, les crecen las uñas, hay células que siguen teniendo una actividad de vida, pero ya en la parte del cuerpo energético que mantenía esa conciencia unida en forma de cuerpo funcional desaparece y entonces la vida ya pasa a otro nivel. El cuerpo físico queda en manos de la tierra, que es donde realmente pertenece. Las bacterias del intestino empiezan a hacerse cargo de todo el cuerpo, empieza el proceso de descomposición y el cuerpo físico vuelve a la tierra que le dio origen, cuando el cuerpo energético se va. Además, el cuerpo energético está enlazado al cuerpo mental y al cuerpo emocional. La mente y las emociones son un campo también bastante inexplorado, pertenece también al campo de las creencias y a mí me gusta verlo como una cosa energética más. El cuerpo mental, desde donde uno calcula 2 más 2 igual 4, está es como una impronta en el cuerpo físico alrededor. Y el cuerpo emocional también, cuando dices que enamorado estoy, cuánto te quiero, cuando acaricias a tu mascota. Esos sentimientos emocionales pertenecen a un campo que rodea el cuerpo físico. En el mundo esotérico eso se le llama aura. Nosotros que poco a poco iremos desplazando el concepto de esotérico porque seremos capaces de entender que esos 4 cuerpos forman la unidad de lo que es un ser humano. Y la relación con el espíritu es prácticamente porque de esos 4 cuerpos que forman lo que Emilio Carrillo llama el kit de encarnación, se desprende el cordón que une al alma y el espíritu, que en la misma clasificación serían llamados como cuerpo causal, cuerpo búdico, cuerpo álmico. Hay diferentes clasificaciones, donde realmente se puede analizar de forma anatómica esa relación que existe desde el espíritu que eres tú, cómo ese espíritu crea un alma determinada para la encarnación o las encarnaciones que va a vivir, y desde esa alma se desprenden 4 físicos kit de encarnación, que son cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental y cuerpo emocional. Me enrollo mucho. Dime que me calle, que les aburro. No, porque les encanta, yo sé que les encanta. ¿A que sí? Bueno, entonces, con todas estas explicaciones que nos has dado, creo que es como súper importante sabernos un espíritu dentro de un cuerpo, ¿no? Esa es la idea. Que a veces hay mucha gente que lo entiende al revés, ¿no? ¿Qué te parece a ti si es importante o no normalizar esta espiritualidad para ser realmente atendida? O sea, tú como médico, ¿lo ves realmente importante o es una cosa banal o que cada uno haga lo que quiera? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo fundamental, le veo fundamental, no solamente importante, sino fundamental, con sus momentos adecuados. En el 2022 tuve la oportunidad de estar en el comité organizador del Congreso de la SERMI en Torremolinos y participé en una charla de cuerpo-mente, terapias cuerpo-mente, donde se hablaba de la espiritualidad. Y me acuerdo que una de las ponentes dijo con mucho sentido común que cuando estás en un servicio de urgencias y viene alguien con una herida abierta en el brazo, lo más espiritual que puedes hacer en ese momento es darle una buena sutura, elegir el mejor elemento para suturarlo, ponerle la anestesia local de forma adecuada para que no tenga dolor, y lo más espiritual que vas a hacer en ese momento es suturar ese brazo.
Lo más espiritual que puedes hacer en un servicio de urgencias cuando te llega un paciente con un infarto a día de hoy es hacerle la analítica, hacerle el electro y mandarlo a la sala de hemodinámica, llamar al cardiólogo especialista para que le haga un cateterismo y le abra la arteria. Eso también es espiritual. Pero lo otro es cuando estás en la consulta, cuando el paciente ya ha tenido el infarto y viene a la consulta de revisión, entrar en el tema energético, entrar en el tema mental y entrar en el tema emocional. O sea, en cada uno de esos 4 cuerpos de los que hablábamos en la pregunta anterior, hay un residuo o una causa de lo que le llevó a infartarse en el cuerpo físico. Eso es lo que llamamos coloquialmente biodescodificación. Eso hace parte de la medicina tradicional china desde hace milenios. Sabes que la medicina tradicional habla de que el miedo afecta a los riñones, la ira afecta al hígado y la vesícula, etc. Pues tener esa capacidad de entender que lo físico se arregla con lo físico, pero que lo emocional se arregla también a nivel emocional y que hay herramientas para eso, herramientas que tú conoces mejor que yo, herramientas de sanación emocional interior, del niño interior, de esos traumas que están ahí, de esas faltas de perdón que se enconan tanto que producen un bloqueo primero en el campo emocional, luego un bloqueo en el campo energético y finalmente se acaba bloqueando la energía en el órgano correspondiente a esa emoción y se manifiesta como una enfermedad. Llegará un momento en que a la enfermedad dejaremos de ponerle nombre enfermedad y la llamaremos es una señal para tu evolución espiritual, porque el espíritu realmente no se enferma. El espíritu es eterno e inmortal, ha estado siempre y siempre estará. El asunto es que durante la prueba de la encarnación, en este juego que llamamos vida humana, le pasan cosas y esas cosas van muy de la mano de lo que ocurre en su cuerpo emocional. Qué bien. Sí, a mí me gusta mucho llamar la enfermedad un desequilibrio. Uh -huh. En realidad esto de la enfermedad suena fatal y nos lo creemos y nos ponemos mucho más malos de lo que estamos. Bueno, pues ya como última pregunta, así como colofón y como aclaración de todo lo que se está hablando, eh, así claramente, ¿se sana realmente el cuerpo a través del espíritu? Claramente sí, el cuerpo se sana a través del espíritu. A ver, sí, como decía antes, las enfermedades suelen ser una llamada de atención para que desde la mente y desde el campo emocional se arreglen las cosas que se deben arreglar y entonces sanar. Aquí hay un tema que puede ser un poco espinoso, pero que yo me apoyo en la referencia bibliográfica de un libro que tengo por ahí en la biblioteca que habla de la medicina tibetana. La medicina tibetana, los que se forman en medicina tibetana estudian durante 10 años, son auténticos sabios en cosas como diagnosticar a través del pulso, la lengua y el iris. No necesitan ni resonancias magnéticas ni grandes pruebas radiológicas. Tienen unos métodos de diagnóstico espectaculares que se basan en conocimientos muy ancestrales de lo que realmente es un cuerpo humano y cómo funciona, que no es una máquina para llenar de prótesis, que no hace falta necesariamente hacer esos diagnósticos tan complicados con técnicas a veces tan tóxicas que usan radiación, la resonancia magnética, esas cosas, el gadolínio, contraste que puede ser tóxico. Entonces, desde esa perspectiva de la medicina tibetana, dice el libro que ellos estudian incluso el karma como causa de enfermedades. Para poder entender esto, y aquí es donde yo meto el dedo en la llaga, y sé que es una llaga porque yo vengo de un sistema de creencias iluminista, monoteísta, una sola vida, y ahí ya pues tienes todas las experiencias que Dios ha querido para ti, y puedes que pases o que no pases la prueba. Si entiendes que el espíritu a lo mejor vive varias veces, varias vidas en diferentes cuerpos, ocupando diferentes avatares, es posible que haya cosas que se generan en otro momento del mismo espíritu, pero en otra época, en otro avatar, y que se van a manifestar en esta encarnación como una enfermedad, como una incapacidad, como una debilidad determinada. Hay otros aspectos que son aún más bonitos. El libro El plan de tu alma explica cómo venimos a jugar o vivir las experiencias de la encarnación en el planeta como seres humanos en grupos y puede haber almas que se presten para vivir una experiencia que va a desarrollar
a otra alma querida. Un ejemplo, un niño que viene a encarnar como síndrome de Down, que él va a tener esa experiencia y la madre necesita vivir esa experiencia, o se ha matriculado en la escuela del universo, escuela Planeta Tierra, que es una escuela de dualidad muy intensa, donde se viven experiencias muy duras, pues en esta automatrícula que tenemos cuando bajamos aquí como almas para encarnar en cuerpos humanos, el alma del niño que viene como síndrome de Down y el alma de la madre han hecho un acuerdo para que en esta encarnación tengan esa experiencia ambos, que les va a llevar a desarrollar su capacidad espiritual de compasión, de paciencia, de entendimiento y de valorar la vida desde una perspectiva diferente. Eso no quita que esas almas hayan sido en otras ocasiones reyes que lo hayan tenido todo, que no les haya faltado de nada. Es decir, todos cuando hablamos de la cadena de encarnaciones, tenemos la capacidad de entender esto así. Si lo entendemos como corriente iluminista, es solo una vida la que vienes a vivir aquí, esto no encaja y es muy difícil de entender así. Es Bueno, que me enrollo mucho cortando. pero sí, es que te encanta, te encanta compartir estas cosas que son maravillosas. Vale, pues esto que ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces, nosotros estamos en pro de practicar una espiritualidad consciente, que cada uno, diríamos, tenga la capacidad de discernir su propia espiritualidad y que cuando viene a tu consulta, tú respetas enormemente la espiritualidad de cada uno, ¿no? Eso es importante saberlo. Sí. Y nada más, pues que se anime la gente a ver un poquito esa espiritualidad, ¿no? ¿Dónde le lleva? ¿Qué aconsejas tú como punto final sobre esto? A ver, yo tengo la oportunidad de haber vivido ya una vida que va siendo larga, unas décadas, la mitad de esa vida en un paradigma religioso determinado, la Iglesia Católica, a quien guardo profundo respeto, cariño, agradecimiento por lo que aprendí allí. Y después, el otro paradigma en el que hablo las cosas que acabo de decir, la reencarnación, el espíritu como parte del mismo Dios, de eso que llamamos Dios, universo, fuente. Entonces sí que intento entender y compartirme yo desde el absoluto respeto. En algún vídeo donde yo hablo y en el libro Ser Humano Siglo XXI que publiqué el año pasado, hablo de que los contenidos del pensamiento son dudas, opiniones y certezas. Las certezas que tenemos son más bien escasas. Casi todo se mueve en el mundo de la opinión y de la creencia. Pues intento escuchar en qué mundo de creencias se mueve el paciente que tengo, porque tengo pacientes ateos que no ven ninguna realidad espiritual, tengo pacientes profundamente católicos, pacientes protestantes, pacientes budistas, todo tipo de pacientes y cada uno con una perspectiva, y yo tengo la mía propia que no es ni mejor ni peor, es diferente de la de la mayoría. Muchos otros comparten la creencia que tengo yo. Desde ese intento de comprender lo que cada uno entiende como Dios, como fuente y como realidad espiritual, podemos llegar normalmente a desarrollar las herramientas terapéuticas. El milagro lo entendemos prácticamente en todas las religiones. La sanación espontánea que viene por la fe en la fuente. En el paradigma religioso se sabe que Jesús nunca decía, yo te he curado. No, no, tu fe te ha curado. En eso yo me apoyo muchas veces para hablar desde la perspectiva espiritual que conozco muy bien de la fe católica. Es tu fe la que te ha curado. Entonces no renuncies a tener fe en que tu cuerpo se puede sanar. Y hablo muchas veces de Lázaro. Lázaro no tenía un cáncer, Lázaro no tenía un intestino permeable, no tenía una enfermedad autoinmune, estaba muerto y enterrado, llevaba 3 días, ya apestaba un poquito y sale andando por la puerta, porque somos mente y la mente, cuando tiene fe, puede hacer cualquier cosa que se proponga. Y hay muchos casos, todos los milagros, la gente que canonizan en la iglesia, otros como Joe Dispensa, esta gente que se propone un día sanar su cuerpo físico, sanando primero la mente y las emociones, se consigue todo. Pues creo que es muy importante, es fundamental hablar de espiritualidad, sea cual sea la idea que tengas de ella. Y quitar un poquito esa idea tan, así, tan extraña, ¿no? Si eres espiritual, eres hierbas y estas cosas, ¿no? Sí, Que ser espiritual es algo natural, muy bonito y que está integrado en nosotros. es lo que somos, Lo que somos un somos espíritu. espíritu. ¿Tú eres un espíritu? Yo sí, tú. ¿Estás segura? Sí, ¿Lo has visto? sí. Bien. Lo
siento, Toma, lo siento. toma ya. ¿Y tú? También, También, ¿no? sí, lo siento mucho. Pues eso, lo sentimos. Bueno, pues ya despedimos. Esperamos que os haya gustado muchísimo y seguiremos haciendo contenido para vosotros, que sabemos de buena mano que ya nos habéis contado, que os gusta mucho, que os resulta interesante, así que vamos para allá. A mirar para adentro, a buscar el espíritu. Eso es. Chao, Besos, besitos. gracias. Chao, chao.